Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor, y háblanos, porque necesitamos tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Hacemos una pregunta. ¿Puede un cristiano juzgar? Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No me juzguen, no me juzguen. En nuestra era de tolerancia, esta declaración, no me juzguen, no me juzguen, se ha convertido en un retén usado para sofocar los pronunciamientos morales y evadir la responsabilidad por nuestro comportamiento. Algunos cristianos tal vez digan que esto significa: no me digas cómo vivir, Dios es el que me juzga, estoy bajo la gracia, no bajo la ley. O acusar a aquellos que confrontan su comportamiento como que no son o no se consideran gentiles o gentes de las naciones. Perdón. La gracia también es usada como una excusa para no confrontar a las personas. Entonces, podemos preguntarnos si damos un juicio sobre alguien o alguna cosa. ¿Es arbitrario juzgar? Veamos las palabras y el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Pero, ¿qué significa esto? Nos preguntamos. La palabra juzgar en algunas de sus aplicaciones significa condenar, criticar o considerar, tomar una decisión en el sentido neutral. Aquí, obviamente, algunos la toman como usada en sentido negativo. Si el Señor Jesús hubiera querido decir que nunca debemos de condenar el mal comportamiento de alguien, entonces su juicio como hijo de Dios sería inconsistente. Su declaración de Mateo 7:1 es parte del Sermón del Monte, en el que, en esencia, Él condena la actitud y el comportamiento de los autojustificados escribas y fariseos. Mateo 5:20, Mateo 6:15, 16, Mateo 7:15, 23, Mateo 23:1, 36. El Señor Jesús también enseña que nosotros no debemos de juzgar según las apariencias. Debemos de juzgar es con justo juicio. Juan 7:24. Los escribas y fariseos tenían la apariencia externa de santidad, pero ellos estaban muy por debajo de la medida perfecta exigida por la rectitud de Dios en su palabra escrita. Algunos usan Juan 8:1-11 y el tratamiento del Señor Jesús a la mujer encontrada en adulterio, diciendo que no debemos juzgar a nadie. El Señor Jesús mostró gracia y verdad al no recomendar que la apedrearan, como dice la ley de Moisés, pero Él también mostró gracia abundante al decirle: vete y no peques más. El Señor Jesús
no vetó la opinión de la multitud de apedrearla. Él simplemente invita a aquellos que no tengan pecado a lanzar la primera piedra. De acuerdo con su justo juicio, el Señor Jesús llama pecado a su adulterio, pero lo trata con gracia. Cuando alguien no debe de juzgar a otros, como en Juan 8, existen momentos cuando la gente no debe juzgar a otros, solo por contención, sin pruebas, por egoísmo o envidia. En Mateo 7, 2, 6 y otros pasajes se nos dan razones para no juzgar. Una de esas razones es cuando uno tiene un espíritu crítico o un espíritu destructivo. La advertencia del Señor Jesús en Mateo 7:2 es para aquellos que juzgan y que van a ser juzgados de la misma manera. Y explica por qué prohíbe el juicio crítico en el verso 1. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Esto ciertamente aplica a los escribas y fariseos en Juan 8:6, donde explica sus motivos destructivos. Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero el Señor Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Santiago 2:13 también advierte a los cristianos que serán juzgados de acuerdo con la misericordia que ellos mostraron a otros. Así que si el juicio es destructivo o sin misericordia, es mejor no juzgar. Otro caso es cuando uno es ciegamente hipócrita. En Mateo 7, 3, 5, el Señor Jesús también explica que las personas que no han resuelto sus propios problemas no deben de juzgar. El enfoque no debe de ser en la paja del otro ojo, sino en la viga del propio ojo. Después que uno resuelve su propio problema, entonces puede claramente juzgar a los demás. Los escribas y fariseos estaban cegados por su autojustificación, porque estaban sentados en la cátedra de Moisés, aplicando la ley a otros, mientras condenaban a otros sin misericordia y verdad, teniendo ellos muchos pecados ocultos. Otro caso más es cuando uno ignora todos los hechos. Es fácil llegar a conclusiones acerca del comportamiento de otros y sus motivos detrás de estos, pero rara vez se conoce la historia completa. Solo Dios la sabe. Ninguno conoce los motivos del otro. El apóstol Pablo no estaba dispuesto ni a juzgarse a sí mismo, sino que dejó el juicio en las manos de Dios cuando se le perseguía y acusaba vilmente. Primera de Corintios 4, 3, 5. También está este otro caso, cuando uno es confrontado con un comportamiento que no se menciona claramente en la Biblia. La única manera de tener un juicio justo es con un claro conocimiento de la medida de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia no menciona todos los comportamientos y las elecciones personales.
Algunas veces los cristianos con diferentes escrúpulos no estarán de acuerdo acerca de asuntos que son cuestionables o de naturaleza neutral. Podemos poner ejemplos, como ver ciertos programas de televisión o celebrar ciertas fiestas tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. La actitud amable en esas ocasiones es no hacer un juicio crítico, sino amar y restaurar dejando el juicio a Dios. Romanos 14. Cuando uno puede juzgar a otro, se debe usar discernimiento en el sentido de considerar un asunto para poder tomar una decisión o un veredicto que sea de ayuda. Varias condiciones nos permiten juzgar. Veamos un consejo al respecto. Job 29:16. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaban con diligencia. Este es otro caso destacado, cuando uno habla sin hipocresía. El Señor Jesús dice que uno puede juzgar a otro, pero solo después que removamos nuestra viga de nuestro propio ojo. Mateo 7:5. Es bueno ayudar a un hermano cuando le señalamos la paja de un comportamiento o actitud incorrectos, pero solo si uno puede hacerlo sin hipocresía. Estando limpios de nuestros malos vicios. Veamos este otro caso. Cuando uno sabe que la Biblia habla claramente acerca de un asunto crucial. Los cristianos tenemos la obligación de juzgar falsas enseñanzas. Y obviamente sobre la inmoralidad. A los cristianos se les manda que tengamos discernimiento y que lo usemos adecuadamente. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22. La Biblia nos da claras instrucciones acerca de muchos asuntos de inmoralidad que se deben de evitar o confrontar. Segunda de Timoteo 3:16. Otro caso vital de juzgamiento, cuando uno está resolviendo problemas entre los miembros de la iglesia. La razón por la que los cristianos no deben juzgar a los de afuera de la iglesia es la misma razón por la que deben de juzgar a los de la iglesia. Primera de Corintios 5:12, 6:1-5. Los que están afuera generalmente tienen una brújula moral defectuosa y ningún sentido de moralidad. Pero los que están en la verdadera iglesia de los creyentes en Cristo tienen la palabra de Dios como la base para discernir el comportamiento y alcanzar decisiones acerca de asuntos o desacuerdos entre los miembros de la iglesia. Cuando uno es motivado por amor a ayudar y restaurar a otros, antes de restaurar a alguien que ha pecado, debemos de poder reconocer el comportamiento de esa persona como pecaminosa. Gálatas 6:1. El Señor Jesús le dijo a la mujer adúltera: ve y no peques más. La disciplina de la iglesia también requiere juicios acerca del comportamiento pecaminoso de un individuo. La gracia no enseña tolerancia incondicional o la aceptación del comportamiento pecaminoso de otro, sino respeta legítimas diferencias de opinión.
La gracia no se apega al comportamiento de una persona, sino a su corazón. Hace lo que es amoroso, que es humilde y amorosamente habla la verdad que una persona necesita oír. Aquellos que dicen, no me juzguen, no me juzguen, muy probablemente están juzgando su propio comportamiento como aceptable. Ellos, los que no aceptan, es que su actitud es intolerante hacia los puntos de vista de otros y juzgan los pronunciamientos de la palabra de Dios como incompetentes, inconsiderados o incorrectos. La Biblia, estimados amigos y hermanos, no prohíbe juzgar a otros si se hace de una manera humilde, gentil y amorosa. Una actitud de gracia significa que ayudamos a las personas al decirles amorosamente lo que ellos necesitan oír, que deben cambiar, aunque ellos nos juzguen por hacerlo. Veamos bien el contexto del versículo de Juan 7:24 para su aplicación correcta. La fiesta de los tabernáculos se describe en Levíticos 23:33. Este acontecimiento tenía lugar en octubre, alrededor de 6 meses después de la celebración de la Pascua mencionada en Juan 6:2-5. La fiesta conmemoraba los días en que los israelitas peregrinaban por el desierto y vivían en tabernáculos. Juan 7:3-5. A los hermanos del Señor Jesús les resultaba difícil creer en Él. A la larga, algunos de estos hermanos llegarían a convertirse en líderes de la iglesia, Santiago, por ejemplo, pero durante varios años se avergonzaron del Señor Jesús y lo creían loco, desquiciado. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, por fin todos creyeron. Hoy en día tenemos toda razón de creer, porque contamos con la narración completa de los milagros, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. También contamos con la evidencia de lo que el Evangelio ha obrado en la vida de las personas a través de los siglos. No debemos perder esta oportunidad de creer en el Hijo de Dios, como la perdieron quienes no creyeron en Cristo, ni en su mensaje, ni en sus obras. Antes lo cuestionaron, juzgaron y desecharon sin causa. Juan 7:7. Como el mundo odiaba y juzgaba al Señor Jesús, quienes lo seguimos podemos esperar que la gente también nos odie y juzgue sin causa. Si las circunstancias marchan demasiado bien, preguntémonos, si seguimos a Cristo, ¿cómo debe ser? Podemos estar agradecidos cuando la vida transcurre sin dificultad, eso es hermoso, pero debemos asegurarnos que no sea a costa de seguir a Cristo a medias o de no seguirlo con fervor y en verdad. El Señor Jesús vino con el regalo más grande ofrecido jamás. ¿Por qué entonces a menudo actuaba en secreto? Los líderes religiosos lo odiaban y muchos rechazaban su regalo de salvación. No importaba lo que dijera o hiciera. Cuanto más enseñaba y obraba el Señor Jesús en público, más problemas causaban dichos líderes al Señor y a sus seguidores. De modo que era necesario que el Señor Jesucristo enseñase y obrase con la mayor discreción posible. Muchas personas hoy en día contamos con el privilegio de enseñar, predicar y adorar públicamente el Evangelio y a Cristo, enfrentándonos a muy poca persecución. Estos creyentes
deberían de estar agradecidos, o deberíamos de estar agradecidos y aprovechar al máximo nuestras oportunidades de proclamar el mensaje de salvación. En Juan 7:13, los líderes religiosos tenían gran influencia sobre la gente común. Al parecer, no pudieron hacerle gran cosa al Señor Jesús durante este tiempo, pero amenazaban a cualquiera que pudiera apoyarlo públicamente. La expulsión de la sinagoga era una de las represalias por creer en Cristo, Juan 9:22. Para un judío, esto constituía un castigo severo. No ser tenido en cuenta, no formar parte como miembro de la iglesia, ser rechazado junto con su familia y parientes. En Juan 7:13, todos hablaban del Señor Jesús, pero cuando llegó el momento de hablar a su favor en público, callaron, tuvieron temor, tuvieron miedo. El temor puede ahogar nuestro testimonio. Aunque muchos hablan de Cristo en la iglesia, cuando llega el momento de hacer una declaración pública de fe, a menudo sienten vergüenza. El Señor Jesús dice que nos reconocerá delante de Dios si lo reconocemos delante de los hombres. Mateo 10:32. Tengamos valor, estimados hermanos. Hablemos de Cristo. Si no hablamos de Él con denuedo, terminarán hablando de nosotros como cobardes. En Juan 7:16-18, los que procuran conocer la voluntad de Dios y cumplirla, sabrán en forma definitiva que el Señor Jesús dijo la verdad con respecto a su persona. ¿Ha escuchado alguna vez a oradores religiosos y se ha preguntado si decían la verdad? Debemos probarlos. Sus palabras deben de estar de acuerdo con la Biblia, no contradecirla. Sus palabras deben señalar a Dios y a su voluntad, no a ellos mismos. En Juan 7:19, los fariseos pasaban sus días tratando de alcanzar la santidad mediante la observación de las reglas meticulosas que habían agregado a la ley de Dios. La acusación del Señor Jesús de que no guardaban la ley de Moisés los hirió profundamente. Se sintieron acusados, se sintieron juzgados. A pesar del pomposo orgullo propio y del que sentían por sus reglas, ni siquiera llegaban a cumplir con su religión legalista, pues vivían muy por debajo de lo que requería la ley de Moisés. El homicidio sin duda iba en contra de la ley. Los seguidores del Señor Jesús debieron hacer más de lo que demandaba la ley moral. Y esto no se logra con añadiduras a sus requisitos, sino yendo por encima y por debajo de los simples permisos y prohibiciones de la ley para llegar al espíritu de la misma. En Juan 7:20, la mayoría de las personas tal vez no estaban al tanto de la conspiración para matar al Señor Jesús. Juan 5:18. Había un pequeño grupo que buscaba el momento oportuno para matarlo, pero casi todo el pueblo no había llegado a una conclusión en cuanto a qué era la causa completa que creían sería el motivo de su muerte. En Juan 7:21-23, de acuerdo con la ley de Moisés, la circuncisión debía efectuarse 8 días después del nacimiento de un bebé. Este rito se cumplía en todos los varones judíos para demostrar su identidad como parte del pueblo del pacto con Dios. Si el 8º día después del nacimiento era de reposo, la circuncisión se hacía de todos modos, a pesar de considerarse como un trabajo. Aun cuando los líderes religiosos permitían ciertas excepciones a las leyes del día de reposo,
no le permitieron ninguna al Señor Jesús, que sencillamente mostraba misericordia a los que necesitaban sanidad. En Juan 7:26, este capítulo muestra muchas de las formas en que la gente reacciona ante el Señor Jesús. Lo llamaron bueno, engañador, endemoniado, el Cristo o Mesías y hasta profeta. Debemos determinar en nuestras mentes quién es el Señor Jesús, sabiendo que cualquier cosa que decidamos tendrá consecuencias eternas. Un juicio exacto sobre nuestro Señor Jesucristo trae salvación y vida eterna. En Juan 7:27, una tradición popular decía que el Mesías sencillamente aparecería, pero los que creían esta tradición pasaban por alto las escrituras que anunciaban con claridad el lugar de nacimiento del Mesías, Miqueas 5:2. Después de haber visto este trasfondo, no nos resta aprender sino a juzgar con verdadero juicio para no incurrir en necedades, condena y falta de misericordia. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias por darme permiso de compartir tu palabra. Permite que esta palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.